¿Qué onda, René? Pues estamos enfrente de un auditorio. Qué bueno. Sí. ¿No te pones nerviosa? Muy. Estamos grabando en vivo desde el auditorio de Viva, desde Viva, con una audiencia que a mí también me tiene un poco nervioso, pero bueno, pues vamos a empezar, que tenemos muchos temas hoy y, por cierto, la semana pasada hablamos de una discusión, ya la tuvimos aquí, ya llegamos a un acuerdo y yo creo que nosotros... Y si no vinieron, pues no se enteraron. Pero bueno, empecemos con los resultados de la pregunta que pusimos en White Paper la semana pasada. Básicamente la idea era, le preguntamos a los suscriptores cuál empresa mexicana sería la que más les gustaría quedarse y por qué. Ha sido la encuesta que más gente nos responde y me gustó mucho porque ves todo tipo de mentalidades. Y luego, esto fue el martes pasado y luego el jueves que me junté a cenar con mis amigos, salió el tema y todos tenían sus opiniones y tú te pones a ver cómo cada quien valora o se imagina cómo sería él a la cabeza de una empresa, ¿no? Entonces, la primera cosa que sí tengo que mencionar es que nos sorprendió que el 26% dijeron que la que les gustaría es FEMSA. Claramente, y fíjate, yo creo que es importante este tipo de respuestas porque también a las empresas les dice cómo las ve el mercado. Obviamente, la gente, otra vez, esta es una parte muy particular del mercado. Son personas que pagan por recibir un mail con información de empresas en México. Pero es un perfil muy particular, ¿no? Y muy valioso. El 26% de las respuestas fueron para FEMSA y la única otra empresa que tuvo más de 3 menciones fue Bimbo, que el 8% de las respuestas que escogieron a Bimbo. Y luego cuando ves el rollo de lo que la gente pone, pues hay como que comentarios muy inspirados, ¿no? Elegiría Bimbo porque combina identidad mexicana con presencia global, una marca sólida y una operación logística envidiable. Es una empresa rentable, innovadora y con valores humanos firmes. Y muchos de los comentarios de Bimbo hablaban de valores, o sea, como que tienen muy bien posicionado fuera el mensaje de valores. En el caso de las de FEMSA, el jueves que me diga con mis amigos, algunos la querían porque querían ser los dueños de los Rayados. Entonces también eso es como que otra motivación. Y luego hay los más técnicos. Por ejemplo, uno, Pinfra, sin duda. ¿Por qué? Pues porque Pinfra tiene un... Espera, yo quiero decir algo de FEMSA. A mí me fascina FEMSA. Me gusta incluso más Oxxo que FEMSA. Todo lo demás. Pero en el mundo de Coca-Cola hay un dicho que dice que ¿cuál es el mejor negocio del mundo? ¿Tú sabes cuál es? Una embotelladora de Coca-Cola bien manejada. ¿Y sabes cuál es el segundo mejor negocio del mundo? Una tienda de conveniencia. Una embotelladora de Coca-Cola mal manejada. Eso decían en The Coca-Cola Company. Pero sí, FEMSA estoy de acuerdo que es espectacular. Y luego decías de Pinfra, Sí. la de las carreteras. Sí, porque yo creo que ellos no habían visto los negocios que son tener concesiones en México, porque Claro. las carreteras y los aeropuertos en México, que esas eran muchas de las respuestas en donde sí decían, no, pues la más rentable es Pinfra, pues quiero esa, ¿no? O el aeropuerto. Y luego había claramente algunos que parecían sembrados, que hablaban de empresas chiquitas, que yo creo que era el dueño el que las estaba diciendo, y cosas de tipo. Pero fue interesante porque todas estas encuestas a nosotros en White Paper también nos ayudan a entender realmente, conocer mejor la audiencia. Y esta semana pusimos una de restaurantes y vamos viendo, incluso, por ejemplo, una limitante que tenemos en White Paper es que yo no sé de dónde son técnicamente, porque yo solamente tengo un mail. Entonces sí podemos ver las visitas a la página, pero realmente la gente ve, y ahí me dice algo geográfico, pero realmente la gente recibe un mail. Entonces con las encuestas podemos saber si me están respondiendo de restaurantes de Guadalajara, pues seguramente tengo muchos lectores y cosas así. Pero ¿Y tú con cuál te quedarías? Yo con la mía, con esta. A ver, ¿yo con cuál? Tú te quedarías con Lululemon. Pero Lululemon es mexicano. Ah, sí. Sí, no llaman. Para que Carlos me deje de torturar con que le consiga boletos de la América. Ya tendríamos todos los boletos de la América. Bueno, ahora sí, vamos a las breves. A las breves de hoy. Yo quería hablar hoy de cadenas de autoservicio en México. ¿Y por qué? Porque se nos juntaron varias notas interesantes. Pero la primera es que Chedraui, en lo que va del año, ha sumado 30 tiendas a sus redes sucursales. O sea, ahorita tienen 572 puntos de venta en México, más las 380 y tantas tiendas que tienen en Estados Unidos. Acuérdense que Chedraui
si bien era una cadena de supermercados muy importante en México, cuando compra el negocio en Estados Unidos se convierte en una empresa verdaderamente, pues no global, pero internacional, donde incluso hoy genera más ingresos por la parte internacional que por la parte de Estados Unidos, perdón, que por la parte de México. Pero en particular aquí hay un tema que lo estamos viendo no solamente con Chedraui, sino también con otros de los retailers grandotes, que es que se están moviendo también a formatos más chiquitos. En el caso de Chedraui tienen este Supercito. Son tiendas de más o menos 270 metros cuadrados que compiten, por ejemplo, como Bodega Express, ¿no? Y si se ponen a ver también tiendas 3B, que no es lo mismo, pero también están más o menos en ese tamaño. Y hoy veía que los de Dollar General, que se están abriendo en México, también están más o menos en ese tamaño. O sea, quienes tienen locales de 400 metros, ahí tienen inquilinos interesantes. Pero en este caso de Supercito, en el 2022 tenían 80, o sea, hace 3 años tenían 80. Ahorita van más de 215 de sucursales de estas y el plan es abrir 130 este año. Entonces, claramente, como que están viendo una oportunidad en el mercado hacia en ese tamaño de tienda y que seguramente pues también resulta que es más fácil de replicar. ¿Y sabemos si siguen creciendo agresivamente en Estados Unidos? Porque me acuerdo que hace unos meses hablamos de que estaban creciendo muy fuerte con Fiesta Mart y con el Super allá. La verdad no lo revisé ahora, pero hasta donde yo entiendo no es que estén abriendo muchos más supers allá. O sea, tienen oportunidad de hacerlos que vendan más, pero no necesariamente con más puntos de venta. Okay. O no pareciera que fuera el caso ahorita. La segunda nota relacionada con estos fueron los ingresos de H-E-B en México, que H-E-B es una cadena grande, pero no tan grande comparado con otras de las cadenas en México desde el punto de vista del número de tiendas que tiene. Pero el año pasado vendió 66 mil millones de pesos. H-E-B es privada en Estados Unidos y obviamente en México también, y nunca habíamos encontrado las ventas, pero resulta que publican un informe de sustentabilidad y ahí venía el dato de ventas. El otro tema importante es un crecimiento de 11%, que para el segmento es importante, ¿no? Es grande, y más cuando cuando hemos visto que en los últimos meses como que se ha desacelerado el crecimiento en este tipo de tiendas. Aquí estos tipos crecieron muchísimo, y la otra cosa es que si sacas los datos, si divides esos ingresos por el número de tiendas, pues son tiendas que venden muchísimo. O sea, claramente, por ejemplo, lo comparamos con la Comer. H-E-B tiene 86 tiendas y la Comer tiene 89 tiendas. O sea, más o menos igual. Son más o menos del mismo tamaño, pero H-E-B vendió 66 mil y la Comer 43 mil. Hay mucha diferencia, ¿verdad? Más o menos 50% más por tienda. Y eso que hace unos meses, por ahí de febrero, hicimos un capítulo donde el deep dive fue sobre la Comer, porque nos gustaba mucho, y una de las cosas que nos gustaba, no teníamos estos datos, es que vendía muchísimo por tienda, a comparación de Soriana, de Chedraui. Si le sacas esto, Soriana se va, o sea, si le sacas las ventas por tienda de Soriana, va a estar menos de la mitad. Tiene muchísimas más tiendas, y también tiene tiendas más chiquitas, y otro tipo de H-E-B como que suele estar más bien en lugares de nivel socioeconómico medio alto o alto, y las otras no necesariamente. Entonces, claro, el ingreso por tienda varía muchísimo. Si se pudiera comparar las tiendas de H-E-B que están en la zona, las tiendas de Soriana que están en las zonas donde están los H-E-Bs, a lo mejor no fuera tan diferente, pero si comparas empresa con empresa, pues sí se ve muy diferente, ¿verdad? Y del otro lado del espectro, o sea, aquí estamos hablando de como tiendas que van a un público más premium, y del otro lado del espectro está Tiendas Neto del Grupo Salinas, que van a abrir este año 60 sucursales y quieren llegar a 100 tiendas solo en Yucatán. Solo en Yucatán, sí. O sea, esa es una nota específicamente del crecimiento en Yucatán. Yo creo que están haciendo muchas más tiendas, pero esta es una empresa a la que tenemos relativamente poca información. Hablando de todo lo que hablamos un poquito sobre Chedraui, que quieren abrir 130 supercitos en 2025, H-E-B que está vendiendo súper bien por tienda, Tiendas Neto que quiere abrir solo en Yucatán 60 sucursales. Y lo que a mí me llama la atención es que estamos, o sea, en 2025, donde estarías pensando que las tiendas de autoservicio están cerrando tiendas y no creciendo el número de tiendas. Entonces, a pesar de que el e-commerce evidentemente sigue creciendo, y en la parte de abarrotes sigue creciendo mucho, sigue siendo una porción muy chiquitita, y la manera de crecer este negocio sí sigue siendo a través de tener un footprint grande. Sí, de carne, no de carne y hueso, de brick and mortar. Sí, y en particular de Tiendas Neto, que es el formato de hard discount, pues claramente es el que tiene más proyección en México ahora, ¿no? Y si lo ubican, pero suele haber dos productos.
las galletas Oreo y las galletas imitación Oreo. O sea, siempre tienen el producto de la marca más popular y el de la marca propia. De hecho, Mondelez está demandando a Aldi por esto mismo. ¿En serio? Bien chistoso porque Aldi, ya ves que es alemana. Aldi es la dueña del hard discount y toda una experiencia ir a las tiendas, y es siempre así. O sea, tienen el producto que todo el mundo conoce y uno prácticamente igual propio, precios muy baratos, una tienda súper sencilla. Y Mondelez la está demandando porque literalmente se copian. O sea, tú ves la caja, yo acabo de ir y, o sea, mis hijos se burlan: papá, ¿compraste el de imitación? Pues sí, pues el regio, va a ser más barato. Pero entonces ya, o sea, como que Mondelez ya dijo. Pero lo que me llamó la atención es cómo están demandando una empresa alemana. Como que piensas siempre que la imitación son los chinos, ¿no? Y realmente aquí los que se están copiando son los alemanes. Pero este tema lo traigo fresco porque también me habló a mí una empresa de consumo en México, pues molesta porque sabía que Tiendas 3B le estaba pirateando un producto. Y dije: oye, necesitamos más información de tiendas. Quería que todo lo que hubiéramos publicado de Tiendas 3B, porque necesitaban entender porque les estaban pirateando una cosa. Y entonces es un tema, pero evidentemente hay un mercado que responde bien ante el modelo de hard discount. Bueno, pasando a otro tema, vamos a hablar de un artículo que salió en Bloomberg sobre la siguiente generación de los CEOs. Y en este artículo, que es muy interesante, habla de cómo hasta hace poco, alrededor de 2 de cada 10 CEOs del S&P 1500 habían trabajado antes en una pequeña lista de empresas que se consideraban como las CEO Factories, las fábricas de CEOs. Entre ellas está GE, Procter & Gamble y IBM. Y entonces ahí como que los reclutadores iban y decían: ok, necesitamos un nuevo CEO, pues vamos a ver entre los segundos de a bordos de estas empresas a quién nos podemos piratear. Y esto está cambiando porque ahora los CEOs nuevos están viniendo sobre todo de las principales firmas de consultoría como Bain, BCG, McKinsey, obviamente McKinsey. Luego me trolean de que presumo mucho de que trabajé en McKinsey, pero pues sí, oye, la verdad sí. Dejé varios años de vida ahí. O sea, estás calificada para ser CEO de una empresa grande. Pues aparentemente. Por lo menos igual de calificada que mis compañeros que se quedaron ahí, ¿estás de acuerdo? Y entonces el artículo es muy interesante porque habla de cómo han evolucionado las cualidades que buscaban antes las compañías para un CEO y cuáles son las que tienen ahora, las que buscan ahora. Y además cómo se ha secado un poco el semillero, porque si tú estás en Apple y eres el segundo de a bordo, seguramente tu aspiración ya en la vida no es irte a liderar una empresa en Cincinnati que hace fierro, cargadores, ¿no? De celular, sino que más bien quieres tú crear tu propia empresa. Lo que no sé es por qué los de McKinsey si quieren ir a ser CEOs. Es que el artículo está buenísimo. Y, o será que a mí me tocó que hubo un momento en mi vida cuando yo, sobre todo, estaba leyendo mucho, cuando empecé a leer muchos temas de este tipo, que siempre era como que G, quién iba a reemplazar el de G, los demás iban a convertirse en el CEO de Home Depot y en el CEO de Chrysler, y realmente existían esas empresas particulares, sobre todo G, pero otras grandotas de donde iban a reclutar, ¿no? Y Procter, lo mismo, pero para las de consumo. Sí. O sea, el que no llegaba iba a ser el de McCormick, o el de Mondelez, o el de Kraft. El spotlight en todo el principal organigrama, porque pues el que no vaya a ser CEO ahí va a ser CEO en la otra. Y el artículo cuenta eso, que me recordó esa parte. Y por otro lado, también lo que vemos hoy, y ahorita quiero algo que no puse en el mail, creo que decía aquí también, cómo las consultoras se convirtieron en las que están alimentando a las empresas grandotas de directores, ¿no? Y explica por qué, ¿no? Dice: sí, por un lado es que son como que varias causas, ¿no? Uno es que muchas de las empresas grandotas que eran las fábricas de CEOs ya no necesariamente son las líderes, o no son no las líderes en el sentido de admiración. No es como que antes era la gran empresa, G era la más grande del mundo, pues quieres a los que están ahí. Ahora ya no lo son, o ya ni siquiera son tan grandes porque ya se separaron en varias empresas, entonces ya no están jugando ese rol. Por otro lado, los consultores llegan a la empresa, la conocen de la otra, como que suelen tener, por la misma experiencia, una visión más de diferentes industrias, que al parecer es algo que es más necesario hoy en un CEO. Paréntesis, por eso en White Paper hablamos de todo tipo de empresas, ¿no? Porque a veces me mandan mensajes: oye, es que ya no quiero que hables de startups, o al revés, no me gusta que hablen de empresas grandotas.
No, yo creo que un CEO tiene que saber de las dos, ¿no? Y tiene que saber un poco de todo. Pero regresando a esto, pues pareciera que los perfiles de los consultores se acomodan mejor. Y yo eso no lo decía el artículo, pero yo creo que también tiene que ver con la forma en que están armados las pirámides de crecimiento en las consultorías. Pues todos tienen que salir en algún momento. Pues, y también se vuelven muy generalistas porque tienen que saber de muchas industrias y sobre todo de tendencias emergentes. O sea, hablaban de que qué importante es hoy que un CEO entienda de inteligencia artificial, y a lo mejor si llevas 20 años haciendo pasta de dientes, no necesariamente lo que más fresco tienes es inteligencia artificial. Ahora, por lo menos en papel eso es cierto. El problema es que en la vida real muchos de estos exconsultores no tienen experiencia operativa, y no es lo mismo lidiar con los problemas de todos los días que ya hacer una presentación de PowerPoint. No, los consultores no solo hacen presentaciones de PowerPoint, pero justo hablaba también de un par de ejemplos donde no ha salido tan bien, claro, ¿no? Sí, no es garantía. Hace poco el CEO de Nike, que venía de Bain, no le fue bien, ¿no? Y Laxman Narasimhan. Mejor di el CEO de Starbucks. El CEO de Starbucks, que justo lo acaban de sacar porque contrataron al de Chipotle, y solo estuvo 17 meses a la cabeza de Starbucks. Seguramente tan solo la búsqueda del CEO se tardó 17 meses. Claro. Había una cita muy padre que decía: siempre bromeamos con nuestros clientes, esto es algo que dijo un headhunter, ¿no? Siempre bromeamos con nuestros clientes que quieres a la persona de McKinsey en su segundo trabajo después de McKinsey, para que así ya haga todos los errores en su primer trabajo saliendo de McKinsey. Sí, y lo otro que decía es que efectivamente las empresas más grandes del mundo y más admiradas ahorita, que serían tipo las Apple y Amazon, de ahí no les pueden robar ejecutivos, porque los que salen quieren emprender o ya hicieron sus inversiones y no se quieren ir a trabajar a otro organigrama. Entonces no es tan común. Hay algunos ejemplos de que sí han pasado, de Amazon y demás, pero por lo general pues no es como que lo que sigue en su carrera, ¿no? Me pareció muy, muy interesante y me puse a pensar qué onda con las empresas mexicanas grandotas. Obviamente las empresas mexicanas grandotas pues es otro animal, porque normalmente es el hijo del dueño. O sea, siguen siendo empresas familiares, y lo más probable es que alguien de la familia termine siendo alguien de la familia. Pero me puse a ver, y los casos en donde no son de la familia, se me hace que sí son exconsultores. A ver, ¿cómo cuál? Daniel Martínez de Orbia. O sea, bueno, ya no está, ahora es de Proesa, pero que estuvo en Orbia, estuvo en McKinsey. Eso es el que se me viene a la mente luego, y seguramente hay más. Pero lo otro es que yo sí sé de varios de los hijos que están haciéndose cargo de las empresas ya, o que se van a hacer cargo, que estuvieron en BCG o que estuvieron en McKinsey. O sea, como que sí se ve como un tema de formación de CEOs, seas o no familiar. O sea, creo que se hicieron. Es más, me quedo con el pendiente para poner un white paper de a ver cuántos de los CEOs actuales estuvieron en alguna de las consultoras. Dale. Muy bien. Me toca a mí la que sí. Te toca a ti. Mexicanos globales, bueno, rapidísimo, ya lo platicamos un poco al principio, pero el Ministerio de Economía de España creó este índice global de empresas de Latinoamérica que son verdaderamente globales. Literalmente dice: busca ofrecer una fotografía honesta y replicable del nivel de internacionalización de las empresas de América Latina. En el top 15 hay como 15 empresas mexicanas, incluyendo a Gruma, Nemac, Alfa o Sigma, como le queremos llamar ahora, Signus y Alsea, y la que logró mejor puntaje fue precisamente Orbia. Y analizan de dónde generan los ingresos la empresa, en cuántos países está, el perfil de los ejecutivos, de dónde son. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, en su momento Orbia tenía puras personas de todos lados, generaba ingresos de todos lados, verdaderamente se sentía como que muy global. Pero la frase que yo quería leer otra vez, pensando en que a veces, como les contaba ahorita en la comida con la persona que estuve, con Álvaro, que me decía que los mexicanos somos muy malos y hablamos muy mal de México afuera de México, y aquí el Ministerio de Economía de España hace una reflexión que me encantó, que dice, esto lo voy a leer textualmente, pero dice: en menos de una generación las empresas latinoamericanas han pasado de vender materias primas al exterior a proyectar marcas, talento y capital propio en 5 continentes. Ya no se conforman con enviar mercancías por los puertos de Manzanillo, montan plantas de acero en Texas, hubs digitales en Madrid y centros de investigación y desarrollo en Bangalore. O sea, hay alguien que se está dando cuenta de lo que a veces nosotros no le ponemos tanta atención, pero claramente en América Latina y particularmente en este país
se han venido construyendo una generación de empresas capaces de competir a nivel global, que tienen proyección internacional, que no solamente están vendiendo materia prima, sino que están construyendo marcas. Digo, esto ya lo hablamos una vez en un deep dive en White Paper, pero hay una creación de valor en las marcas mexicanas y hay que ahí está. Los españoles se dan cuenta y creo que vale la pena que nosotros también nos demos cuenta. Y que muchas de ellas además están haciendo adquisiciones muy audaces, muy ambiciosas de empresas de su mismo industria en otros países y las están manejando de manera muy exitosa, claro. ¿No? Orbia con Netafim de Israel, Bimbo con obviamente todas las panificadores de muchísimos países del mundo. Entonces sí, la verdad es que pues sí, está bueno. Voy a leer el artículo. Okay. Bueno, y en esta ocasión que estamos, les recordamos, grabando White Paper White Paper en vivo desde el auditorio de Viva, tenemos como invitada para el podcast a Bárbara González Briceño. Bárbara es egresada de la Ibero, tiene un MBA de Harvard Business School y estuviste en la SARD haciendo investment banking, luego fuiste CFO y country manager de Bitso en la etapa donde Bitso se convirtió en unicornio, y después, para mí un poco de manera sorprendente, siento que cuando Bitso estaba así más top, decidiste salirte de Bitso e irte a ser CEO o co-CEO a Philip, que es una de las empresas que a mí más me llama la atención porque no es una fintech, no es como un sospechoso común dentro del mundo de las startups en México. Bienvenida. Muchas gracias, Carlita, y muchas gracias, René, por tenerme aquí. Me siento verdaderamente honrada de estar aquí en el White Paper 10 Live, y más ahora sabiendo que soy de las pocas invitadas que tienen. Entonces, muchas gracias por tenerme aquí. Y en vivo nadie, porque todos han sido Zoom. Sí, ¿no? A ver, yo les cuento, yo quise invitar a Bárbara en particular porque nos conocimos hace poco, nos echaron un café hace como 2 o 3 meses. Y ¿Se conocieron en un evento de Harvard? ¿Nos conocimos? No. ¿Ah, no? Ah. No, nos conocimos por White Paper, porque había salido en White Paper y habíamos hablado, pero no habíamos platicado así bien. Y Bárbara, como ya Carla lo resumió muchísimo, tiene un currículum bastante diferente. Y hay varias de las cosas que platicamos que dije, hijo, es que esta historia está buenísima. Yo no tenía idea, yo disfruto mucho las historias de empresas y de cosas que están pasando. Y le dije, Bárbara, quiero que eso nos lo platiques en White Paper. Pero luego había que ver si sí se podía platicar o no, y estuvimos negociando y si se puede platicar fue una parte. Entonces, ¿qué te parece si empezamos? Particularmente, vámonos a 2020. Vamos a viajar en el tiempo al 2020. Tú eras en ese momento CFO. CFO, correcto. Todos se acuerdan que en la pandemia pasaron cosas bien raras en el ecosistema emprendedor, ¿no? Primero pánico y demás, y luego vimos que todo lo digital explotaba y empieza a haber mucho interés por invertir, particularmente en startups en todos lados, pero incluso fuera de Estados Unidos, y por primera vez empezamos a ver interés por invertir en startups en México, algo que nunca había pasado, ¿no? Y Bitso estaba en una situación, no quiero decir privilegiada, pero muy particular, porque era una empresa, una startup que tenía ya, pues en ese momento 7, 8 años, ya no era nueva, ¿no? Que es del 2014, 6 años. Que es una startup muy particular porque además, a diferencia de muchas otras, esta tiene un modelo económico que hace sentido. Que no lo tengan, pero esta... Las mató. No, pero es que, a ver, esta... Al final, yo lo voy a sobresimplificar, pero al final del día es como una casa de bolsa. Mientras haya transacciones, pues ganaron una comisión. Y mientras los gastos fueran menores que los ingresos, pues funcionaba, ¿no? Y entonces, en el momento que las criptomonedas subían mucho de valor, mucha gente quería comprar, había muchas transacciones, entonces a Bitso le iba bien. A mí me enorgullece decir que yo predije que Bitso iba a ser el segundo unicornio y lo fue, ¿no? Eso no lo sabía. Sí, lo publiqué en White Paper y cuando pasó. Pero me da mucho gusto que hayas destinado. Sí. ¿Quién fue el primero? Kavak. Bueno, sí, el primero de esa era. O sea, bueno, sí. Kio, nada más que no sé, o sea, no se hacía tan público que las valuaciones así, pero yo estoy segura que Kio fue el primero, pero ya de los 2020. Pero quién sabe si hubo, es que no existían ni siquiera ese tipo de evaluaciones. Sí. O quizás ni siquiera existía el término, porque o sea, me acuerdo que el otro no, bueno, sí, el término, pero más que eso, o sea, la fiebre de los unicornios es porque llegó SoftBank y a todo el mundo le dio
valuaciones gigantescas. Estuvo bien divertido. O sea, pero bueno, tenemos aquí a Bárbara. Entonces, vámonos al 2020, CFO de Bitso. ¿Qué pasó? Déjame, me voy al 2019. ¿Ok? Un año antes. Es muy interesante porque yo llegué a Bitso en el 2018, cuando justo acababa de tronar una de las primeras grandes burbujas que tuvo cripto, ¿no? Entonces yo firmé mi oferta en el finales de 2017, todo increíble, y de repente truena y se va toda la fregada. Era una startup de 15 personas, teníamos yo creo que 40,000 usuarios, no había nada prácticamente, y por como 18 meses no había tracción en la plataforma, no había... o sea, la gente no compraba, nadie le interesaba a cripto, todo había colapsado. Y fue increíble porque, hablando de estas transiciones de las personas que no operan a operar, pues de repente llegar y tus primeros 18 meses operando sean así, fue un trancazo de humildad, y para mí, la verdad, muy formativo desde un punto de vista como operadora. Pero de repente, pues mi rol como CFO, teníamos que descubrir cómo continuar operando con un negocio que no tenía tracción. Y la Serie A, que es la primera ronda que yo llevo a liderar, pues las tuvimos que levantar en un ecosistema donde no había capital viniendo a la región, absolutamente nada. No había capital que quisiera ir a cripto. O sea, cripto en ese momento seguía siendo como un asset class que era bastante intocable, ¿no? Y nosotros realmente no teníamos los fundamentals para que alguien pudiera como que invertirnos, ¿no? Entonces fue siempre digo que fueron 37 semanas porque las tenía perfectamente bien traqueadas de cómo iba avanzando cada una, y yo veía cómo se me acababa el dinero en el banco y era como, bueno, pues mi runway sí está a punto de acabar, ¿no? Entonces tenemos hasta tanto para llegar. Total, logramos levantar una Serie A que... ¿Quién fue el inversionista? En ese momento la lideró Ripple, que es otra empresa del ecosistema, ¿no? Y que eran en ese momento pues solamente la gente del ecosistema querían participar dentro, y entró también otra serie de inversionistas que siguieron a Ripple. Pero fue interesante esa porque esa la catalogo como, bueno, levantar ante toda la adversidad, ¿no? Contra todo en tu contra, con el ticking bomb, y realmente viendo y diciendo, necesito pagar la nómina y cómo lo voy a hacer. Y de repente llega 2020, cerramos, y resulta que cuando cierras una ronda, la gente voltea a verte, porque es como, alguien ya validó esa tesis, entonces alguien ya hizo la chamba, alguien ya hizo el due diligence, entonces ya no es tan intocable, vamos a verlo. Y de repente empieza 2020 y empezamos a tener un poco más de inbound, gracias a que habíamos cerrado a finales de 2019 la Serie A, y en eso pega COVID. Y COVID es como la primera vez que la tesis de cripto realmente se pone en tela de juicio, porque vamos a ver si realmente aguanta la primera crisis global, ¿no? Porque mucho de cómo nace cripto es como, esto es lo que es un sistema que nos va a ayudar a aguantar, a diferencia de cómo se manejan los bancos centrales, etcétera. Entonces llega COVID y resulta que cripto aguanta muy bien. Y no nada más aguanta muy bien, sino que pues muchos de estos cheques que empiezan a dar algunos gobiernos, la gente algunas personas tienen como disposable income que no saben dónde poner, los retornos ahí en otros asset classes no estaban, y entonces cripto empieza a subir por primera vez después de casi 2 años. O sea, después de casi 2 años de no moverse el mercado, empezamos a ver un bonito comportamiento en cripto. Y para nosotros en ese momento, pues ya teníamos en el cap table absolutamente a todas las personas de cripto que se les podían imaginar. Y lo que necesitábamos era traer a inversionistas que conocieran muy bien la región, porque pues nuestro negocio estaba en Latinoamérica y necesitábamos a alguien que conociera cómo operar en Latinoamérica, y aparte queríamos inversionistas que supieran hacer fintech, porque mucho de la tesis de Bitso, que ojo que quiero ser súper prudente con cómo hablo, porque yo, disclaimer, ya no estoy en Bitso, sí, ¿no? Sí. Pero mi corazón siempre es de Bitso y los amo y los adoro, y le prometí a Daniel que me iba a aportar muy bien aquí en el podcast. Al final del día queríamos hacer fintech porque la tesis era hacer cripto útil de una manera no nada más utilizando la especulación como un caso de uso, sino qué más productos podíamos construir además usando la tecnología de blockchain, ¿no? Entonces queríamos a alguien en fintech, y entonces empezamos a hablar con fondos más tradicionales, pero ante toda la incertidumbre de lo que estaba pasando con COVID, ¿no? Y muchos fondos como que pusieron en pausa por completo. Nosotros tuvimos la suerte de que los fondos con los que estábamos engaging, pues la realidad es que decían, pues queremos seguir hablando, como decías, sí era un negocio que tenía patas, ¿no? O sea, el P&L hacía sentido. Sí. Teníamos un equipo súper robusto, la tecnología toda era propia y la verdad era un tech stack increíble. Entonces teníamos toda la tesis, los usuarios estaban ahí y empezamos a tener estas conversaciones.
Y es un año muy curioso porque yo estaba embarazada en mi primer hijo y todos los inversionistas sabían que el deadline para cerrar era mi due date, ¿no? Y por supuesto antes de parir. Literal, antes de parir, y entonces por supuesto que llegó la fecha y nació mi hijo y no habíamos cerrado y nos terminamos tardando como 32 semanas esta vez para poder cerrar la ronda, que esta la catalogo como, la primera era como ante toda la adversidad, y luego la serie B fue una donde no fue tan complicado porque ya había tracción ahí. Ya los habían volteado a ver. Ya los habían volteado a ver. En COVID nosotros nunca hicimos ningún despido masivo de ninguna naturaleza, al revés, toda la gente se quedó con su trabajo, seguimos creciendo, no eran unos crecimientos en la plataforma abismales, pero estaban ahí. Pero lo más complejo de esta segunda serie fue la naturaleza de los inversionistas que traíamos, porque el nivel de escrutinio que traían era distinto, ¿no? Claro, no es lo mismo fondear, no sé de cuánto fue la primera, la serie A. Son de esos, creo que ya ni me acuerdo si fue público o no, pero bueno. Bueno, pero no es lo mismo fondear La dimensión- 10 de 100 millones. Sí. La dimensión era muy diferente, ¿no? Y entonces el escrutinio, entonces fue la primera vez que nos enfrentamos a qué se siente que te hagan un due diligence legal extensivo de 3 meses, ¿no? Que te metan auditores a checar cada número para ver si te van a entrar. Como que la primera vez que yo creo que establecimos como pues consejos de administración con toda la formalidad que merece ya una empresa de ese tamaño. O sea, como que sí fueron muchos cambios en materia de institucionalización como para poder llegar a esa serie B. Y entonces sí tomó otro tipo de esfuerzo. Igual era un momento donde tampoco cripto era súper popular, entonces también una de las cosas que estuvo bien padre en este capítulo de esa serie fue que logramos que los inversionistas por primera vez invirtieran en cripto. O sea, los que entraron en la serie B a Bitso fueron inversionistas que nunca habían tocado ese asset class y que era la primera vez que se sentían cómodos en decirle a sus LPs, oye, yo sé que tú tenías una regla de que no puedo invertir en digital assets, pero ¿qué crees? Voy para allá. Y tengo tanta convicción que me voy a ir en contra de todo y necesito que me des tu green light porque voy a invertir aquí. Y eso estuvo, la verdad, muy, muy padre. Y creo que fue un proceso muy aleccionador también. Y cerramos el 1 de diciembre de 2020. Todavía no había empezado la ola. Todavía no había empezado la locura del mercado. Sí. Todavía... Y me refiero a la locura del mercado desde un punto de vista tanto... el mercado de cripto, porque la gran, segunda burbuja de cripto después de 2007 viene a principios de 2021. Entonces todavía no había empezado esa y todavía tampoco había empezado la burbuja, así de llamarlo, de capital de riesgo que vino a Latinoamérica. Todavía no. Kavak, creo que, si no me equivoco, creo que fue unicornio como por septiembre del 2020. Exacto. No, se me hace que más después. Pero bueno, por ahí. Bueno, pero, a lo que tal vez estábamos a punto, ¿no? Apenas estaba empezando. Y de repente llegamos a 2021. Y 2021, siempre todas las series las hago los paralelismos con mis embarazos, pero yo regreso de maternity y justo después de 3 meses y regreso a un mundo donde en las primeras 6 semanas del año del 2021 ya habíamos batido el presupuesto de tanto del año anterior y del año actual, ¿no? O sea, el mercado realmente cobró una vida y una fuerza. Sí, claro. Una locura, que es muy interesante porque nosotros siempre decíamos que a veces como que los valles del mercado de cripto eran mejores porque era donde podías realmente construir mucha parte de la empresa, porque en las locuras todo el mundo tiene que estar haciendo servicio al cliente porque no te da de la cantidad de inbound que tienes y toda la transaccionalidad que pasa en la plataforma. Las meme stocks explotando por otro lado, o sea, todo el mundo estaba volteando a transaccionar, a comprar activos. Y el FOMO a todo lo que da, ¿no? Siempre decimos que ya cuando vas en el Uber y alguien del Uber te dice que si tienes cripto, ya es cuando tienes que saber que ya no hay que seguir comprando. Con todo respeto, o cuando mi mamá, ¿no? Cuando mi mamá, yo hay veces que me enteraba de cómo se movía cripto por mi mamá, porque me decía, ¿ya viste que Bitcoin ahora está en tanto? Y yo decía, en este momento, esa es mi señal de que algo va a tronar aquí. Si mi mamá es la que me está avisando, ya algo está mal. Y llega 2021 y en ese momento nosotros teníamos ya una buena caja. Y una de las diferencias que en Bitso teníamos del resto de las startups es que yo sabía que venía un rainy day. O sea, yo sabía que
una crisis iba a venir, porque estábamos operando en un mercado que era completamente cíclico, ¿no? Y era la volatilidad del mercado de cripto, pues no es tan fácil predecirla, pero sabes que está ahí, ¿no? Y todos saben que estamos en siempre lo describo como es una industria naciente, tiene 16 años, un adolescente, quienes tengan adolescentes de 16 años saben que son así, y entonces es de la misma manera. Entonces yo siempre tenía la certeza de que yo ya sabía que iba a venir una crisis en la que yo iba a necesitar tener pues, una caja bastante robusta. A diferencia de las startups que creían que siempre todo iba a ser feliz, ¿no? Entonces, en el 2021 empiezan a cambiar las condiciones de mercado, empiezan a cambiar las condiciones del negocio. Si antes teníamos un negocio que hacía sentido, ahora teníamos un negocio que era espectacular, o sea, realmente era espectacular, y que de la noche a la mañana se había multiplicado por más de 10x, ¿no? Y me acuerdo perfecto que fue un viernes en la noche que le hablé a Daniel y dije como, dame chance de explorar qué es esto. Y habíamos tardado 32 semanas en cerrar la ronda anterior y había sido bastante... Sí, un proceso cansado por todo el due diligence que les hicieron. Cansado. Y la verdad ¿Quién había sido el lead investor de la B? QD y Kasek. Okay. Pues ahora sí, FinTech. Sí. FinTech en Latam, que era lo que habíamos buscado, y literal los dos mejores inversionistas de FinTech en Latam fueron los que lideraron, entonces por eso fue increíble. Todavía era en una etapa de la empresa donde la realidad es que ese proceso lo llevábamos Daniel y yo, ¿no? Y Poncho el abogado, y luego entró Adrián, una persona en el equipo, pero había sido un proceso donde había quitado mucho de nuestra atención. Y entonces me acuerdo perfecto que era como, no tengo headspace para ahorita dedicarle otras 32 semanas para volver a levantar, tenemos una caja robusta, y fue como, dame chance, o sea, dame la oportunidad, creo que hay algo aquí que vale la pena explorar. Y me acuerdo que fue como, ok, pero no cuentes conmigo. Y en ese momento Adriana, que hoy es la SVP de finanzas en Bitso, que había trabajado conmigo muchos años, entonces como que éramos muy buen equipo, pues dijimos, vamos a hacer esto de la manera en la que trabajamos juntos en la SAR, procesos competitivos. En VC nadie hace procesos competitivos, así no funciona. Pero el board y Daniel nos dieron como muy poquito tiempo y muy poquito como que atención para poder hacer esto. O sea, armaron un beauty contest. Armamos un beauty contest. O sea, no es muy común. No es común. O sea, no se te quedan viendo con cara de... Pues sí, pero teníamos ahí los fundamentales para que fuera una buena oportunidad. Y armamos un data room a la banking, y mandamos process letters a la banking, y invitamos a 10 fondos nada más, y fue como, creemos que tenemos la oportunidad de inversión, como en 2 semanas queremos ver sus cartas de intención, y literal fue un proceso donde un día antes de que llegaran todas las cartas no teníamos ni idea qué iba a pasar, no sabíamos si iba a llegar de acá o acá, y parte también de por qué el proceso fue fácil de llevar así fue porque no necesitábamos en ese momento, estábamos en una posición de poder, ¿no? Que a mí lo que me gusta mucho de 2021, a reserva de todas las cosas malas que trajo después, no malas, pero aprendizajes que trajo para los emprendedores, ¿no? Que creo que muchos emprendedores, y es más, creo que hoy en día estamos en una posición donde viene una nueva ola de emprendedores como que de segunda vez, o operadores de segunda vez, porque que aprendieron mucho en el debacle post 2021. Pero creo que una de las cosas que la posición donde nos ponía es que como no necesitábamos necesariamente esto, podíamos darnos el lujo de pues ser muy selectivos y decidir a quién queríamos subir al cap table, ¿no? Y era parte de lo que estábamos buscando. Traer a un inversionista que nos pudiera traer como que mucho músculo y que pudiera llenar como los gaps en el cap table que teníamos. Y para nosotros, y ese es un consejo que a mí me gusta mucho platicar con emprendedores, es la intencionalidad de cómo construyes el cap table. Porque te puede hacer la diferencia el día que tienes como que un día, pues una crisis o algo en tu negocio, el tener a los inversionistas correctos, pues es la noche y la mañana, ¿no? ¿Y cómo se te ocurrió hacer este proceso así competitivo? A ver, ya te lo prometo que ya fue una locura. En 10 semanas de principio a fin fue de la llamada que nos dieron chance de explorar esto a que lo anunciamos, pasaron 10 semanas. Yo había sido banquera, Adriana había sido banquera, Alfonso el abogado había sido abogado de M&A. Entonces era parte de nuestra naturaleza, de lo que sabíamos, y también no teníamos mucho tiempo que perder, y era la manera en la que íbamos a ver si había intención allá afuera
que valía la pena, no. Porque también lo que decíamos era, pues si no hay nada, no hay un inversionista que sea el que queremos en el cap table, no son las condiciones correctas, pues no pasa nada. Nos regresamos a trabajar, ¿no? ¿Y te daba miedo que no llegara ni una carta de intención? Mira, yo creo que durante el proceso no nos daba tanto, porque realmente era, pues regresamos a trabajar. Pero sí me acuerdo que un día antes era, ¿qué tal si nadie pone nada? ¿No? ¿Y qué tal si todo este trabajo fue en vano y pues nos quedamos como el perro de las dos tortas sin una ni otra, ¿no? Y la verdad lo que terminó pasando fue que tuvimos una ronda que estuvo sobresuscrita varias veces. O sea, de los 10, ¿cuántos regresaron con un tercio? Todos. Wow. Todos. Y estuvo espectacular. Tuvimos que hacer muchísimos, o sea, crecer la ronda, muchas cosas para poder acomodar el interés que había. Y la verdad fue como que un testamento muy bonito a todo el trabajo que todo el equipo había hecho por todos los años que en ese momento ya eran 7 años de trabajo, donde estábamos sintiendo mucho que estaban reconociendo ese trabajo y donde el negocio estaba en un muy buen momento. Y aparte todo esto, pues, era en un grupo muy selecto de personas en el equipo. Entonces, pues, en el momento en que lo anunciamos no sé, en ese momento yo creo que trabajaban como 200 personas en Bitso probablemente, pues la verdad sí fue espectacular y algo que nadie se imaginaba cuando salimos a dar la noticia de que nos habíamos convertido en una empresa con una evaluación tan alta y que habíamos levantado una cantidad, o sea, más de $255 millones para financiar el futuro de Bitso, que la verdad fue una cosa súper prudente porque hoy en día pues estamos ya 4 años después y Bitso sigue sumamente sólido, ¿no? Y sigue en esta trayectoria increíble y no ha tenido que levantar porque la realidad es que pues la chamba se hizo en el momento que se tenía que hacer. Y una cosa como muy... ¿Te dio miedo la evaluación? O sea, de decir, ¿nos merecemos, entre comillas, esta evaluación? Pánico. O sea, no esa pregunta, pero sí el día que se publicó la noticia, sí fue un día bien extraño. O sea, me recuerdo, si ustedes creen que fue el día que sentíamos más felicidad del mundo, no es el caso. Como que fue un día con un sentimiento, como que los stakes subieron, ahora todo era muy público, ahora los errores sentíamos que costaban más. Entonces, y sí cambió la dinámica, ¿no? Trajo muchísimas cosas increíbles, pero la realidad es que ahora hay mucho en juego, ¿no? Y hablando de lo que decías hace rato de las empresas mexicanas, creo que también cuando anuncias ese tipo de cosas, desafortunadamente hay mucha gente que está esperando a ver cómo haces algo mal, ¿no? O sea, como, no crean unicornios. No. Que una historia bonita que esto es, poca gente lo sabe y espero que Daniel no me mate por contar esto, pero le hablamos a Lucy. Una de las cosas que bien bonito de todo esto es que si ustedes se regresan a la comunicación de cuando hicimos el anuncio, nada dice unicornio, o sea, nosotros nunca salimos a decir que nos convertimos en unicornios, que no, estaba prohibida esa palabra, y todo era porque Daniel decía, es que nuestra misión sigue siendo la misma que el día 1, es hacer cripto útil. La misión nunca fue convertirnos en unicornio, la misión era hacer cripto útil, entonces no quiero que desviemos la atención de lo que realmente importa. Y entonces fuimos muy cautelosos en cómo comunicamos la noticia y eso permeó toda la organización. Entonces creo que eso para nosotros siempre lo vimos como un habilitador de la misión, no como el destino. Sí, cuando me contaste a mí esta historia, a mí lo que me pareció que es muy relevante entender es que quizás es medio obvio, pero a veces no lo es. Más allá de la evaluación es la decisión de salir a hacer un esfuerzo de fundraising cuando no lo necesitas, pero que ves que la circunstancia es la correcta en el mercado, ¿no? Y digo, creo que no fueron los únicos que lo hicieron y otros también lo hicieron así, pero que lo puedas contrastar con lo complejo que fue cuando estaba completamente fuera y luego un poco más manejable, pero también difícil, y luego toda la diferencia del mundo. Sí. Eso es único. Sí, y creo que la verdad esa es como una lección que me llevo conmigo y que intento que emprendedores con los que platico se lleven. Es que las condiciones para levantar siempre van a ser muy distintas, ¿no? O sea, es súper difícil como que poder atinarle el momento de mercado correcto o que eso coincida con el momento correcto de tu empresa, ¿no? Y donde vas a tener la mayor tracción, o el momento correcto tuyo y del equipo de liderazgo. Entonces,
tiene que ser un juego donde como que intentas optimizar por las diferentes piezas de rompecabezas que tienes y poder salir y tal vez nada más no perder de vista qué es lo más importante de lo que estás buscando, ¿no? Y te digo, en nuestro caso era como, no queríamos perder de vista que lo importante era a quién subíamos al cap table porque queríamos que eso nos habilitaba hacia el futuro. Entonces éramos mucho más flexibles en otras cosas. Muchos emprendedores luego se enfrascan con, es que quiero esta evaluación, ¿no? O quiero este cheque, o quiero estas condiciones. Y muchas veces hay que tener como que mucha flexibilidad porque pues no necesariamente eso se va a presentar, que se presente todo. Y también el mercado es muy cambiante, ¿no? Vivimos en un mundo muy loco. Entonces también ese consejo es sin duda, uno levanta dinero cuando puede, no cuando debe. Entonces, sí. Oye, Bárbara, ahí aprendiste muchas cosas en Bitso, pero ahora, ¿dónde está la oportunidad de Philip? ¿Por qué tiene que existir Philip? Porque es un mercado masivo de entrada. A tu pregunta de por qué hice el cambio tan radical, es porque me fascina construir. Y me fascina construir negocios y operar y hacer equipo. Y llegó un momento en Bitso cuando me di cuenta que ya quería regresar a los pequeños wins, ¿no? A perseguir esos pequeños wins, a construir un equipo desde cero, a tener realmente las ganas de pararme todos los días de la cama, a resolver problemas que a veces parecen mundanos, pero que el impacto es muy grande. Entonces, me uní a Philip, que Philip es un proyecto que estamos intentando construir un ecosistema de propiedades en las industrias de deportes y entretenimiento, que son industrias que son gigantescas. Más o menos de este año estaba hablado la industria de deportes global en más de 600 mil millones de dólares y la de entretenimiento son más de 3 trillones, ¿no? Son enormes. Y luego, en los últimos años ha fluido mucho capital privado a estas dos industrias, particularmente a nivel global, pero en Latinoamérica vemos que no necesariamente ha sido el caso. Hay capital privado que fluye a otro tipo de activos, pero hay mucha oportunidad en activos que tienen el potencial de ser globales y que siguen encasillados en la región, ¿no? Entonces... ¿Cómo cuáles? Miren, digo, ahorita nuestra joya de la corona, que acabamos de cerrar una transacción increíble que adquirimos a AAA. La lucha libre es este emblema cultural mexicano. Patrimonio de la humanidad. Patrimonio de... O sea, no sé si oficial, pero debería ser. O sea, pero debería ser. No, pero uno piensa México o le dice a algún extranjero México y piensa en tacos, lucha libre y tequila, ¿no? Y la realidad es que es un activo donde es una empresa familiar manejada por los Peña, que siguen siendo nuestros socios y que tienen la oportunidad, tienen un activo que tiene la oportunidad de tener una escala global y de llegar a audiencias que hoy en día no pueden consumir ese producto, ¿no? Y entonces vimos esa oportunidad, vimos que había toda una historia de crecimiento atrás de este activo que es la AAA, y lo que hicimos fue ir por el mejor operador de lucha en el mundo, que es WWE, y traerlo a la mesa y decir, ¿por qué no entre los dos transformamos este activo y hacemos que no sea la lucha libre mexicana para los mexicanos, sino la lucha libre mexicana para el mundo? Y hoy en día estamos en ese proceso. El sábado es nuestro primer evento conjunto en Los Ángeles, que vamos a tener un evento que se llama Worlds Collide después de 30 años, donde se van a juntar las dos. Y lo que creemos es que realmente hay muchos de estos activos en la región que están listos para ser transportados a nivel global, sobre todo a audiencias como la hispana en Estados Unidos, donde los demographics dicen que es una audiencia que tiene mucho más propensidad a consumir en deporte y entretenimiento que cualquier otro demográfico del país, ¿no? Entonces tienen un poder adquisitivo mucho más alto que el resto de sus peers en la población, y en realidad, como tienen como este tema cultural alrededor del deporte, particularmente los hispanos en Estados Unidos, son 2 veces más propensos a ir a un estadio, un evento deportivo una vez a la semana que cualquier otro demográfico. Entonces hay mucha oportunidad. El consumo está ahí y creemos que desde Philip podemos crear un ecosistema donde traigamos todos estos activos y donde les hagamos la transformación desde adentro, que hoy en día estamos construyendo todas las capacidades para hacerlo desde dentro, y que podamos hacer que el deporte y el entretenimiento latinoamericano sea reconocido a nivel global como nunca antes. ¿Cómo ves? Espectacular. Que funcione. Yo cada vez que veo a Bárbara le digo que por favor se pueden revivir a Cricri y comprarle los derechos de Cricri, pero luego pienso que... Beto siempre me lo dice. Yo, también cada vez que veo a Beto le digo,
Nada más que luego pienso que las canciones de Cricri son totalmente anti-2025. Totalmente anti-2025. Sí, habría problemas ahí. Pues, y aparte yo vi a Bárbara, creo que estabas a 2 días de entrar a Philip, que fuimos a desayunar. Y siempre que la veía, cuando estaba como a punto de levantar la ronda o acabando de levantar la ronda, oyéndose a Philip, traía un nuevo bebé bajo el brazo, ¿no? Es correcto. Bueno, tú también. Tú también. Entonces, siento que se contagia. Sí, la verdad sí, somos intensas y nos gusta esto. Entonces, intensas en los negocios, en la familia, en la vida, todo. Y ha sido muy bonitos hitos como se han ido emparejando mi vida familiar con la profesional, pero muchas gracias por la invitación y por dejarme contar mi historia. ¿Puedo contar una anécdota? Sí, claro. Y si no la estoy contando bien, me dices y lo quitamos. Pero alguna vez, cuando estaba yo en SoftBank, organizamos un desayuno para mujeres que trabajaban en las diferentes, que tenían cargos de liderazgo o eran co-founders en las compañías del portafolio de SoftBank. Y hablamos de los retos en común. Y Bárbara, que era la CFO de Bitso, nos contó que una de las cosas que a ella la había como saltado es que pues ella era la CFO, ¿no? Y que mandó a hacer un estudio de cómo estaba la brecha de salarios entre hombres y mujeres en Bitso. Y que te dio un shock, porque una empresa que dirigida por una mujer, súper consciente de esto, también encontraste que había una brecha de salarios y que eso fue buenísimo porque lo corregiste, ¿no? Que la mayoría de la gente pues ni sabe que eso existe. Pero para mí fue increíble que fueras tan abierta en contar esto, ¿no? Y que además tomaste los pasos para corregirlo. Sí, digo, tú me conoces muy bien y sabes que este tema me apasiona. Además de hablar de cripto y de deportes, también me encanta el tema del gender gap, sobre todo en el mundo profesional y mucho en las startups. Y en Bitso, yo siempre fui una de las pocas mujeres del equipo de liderazgo. Ahora en Philip también soy una de las pocas mujeres en el equipo de liderazgo, porque también a veces así es nuestra realidad, pero siempre he creído que tenemos una responsabilidad de aquellas mujeres que estamos en posiciones privilegiadas, de usar ese privilegio para poder realmente crear conciencia sobre pues las disparidades que existen y cómo corregirlas, ¿no? Y Mariana Castillo siempre también me dice que tenemos que... La fundadora de Ben & Frank. Tenemos la responsabilidad de la representación y el ejemplo. Entonces, nunca se me salió de la cabeza. Entonces, ese es un ejemplo de iniciativas que para mí siempre me apasionaron. Y creo que como esas hubo muchas otras. Y el estar tú siempre con mujeres que inspiran ayuda a recordarte eso de todos los días. Pues muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Normalmente al final del programa siempre claro. hacemos una recomendación. Sí. ¿Nos ayudas tú ahora? Claro que sí. Carla me recomendó Friends and Neighbors la semana pasada, me generó mucho estrés. Hoy el capítulo 3. No pude dejar el primer capítulo. El primer capítulo, digo, no se los voy a arruinar, pero sí está medio estresante. Está muy bueno, está muy bien hecha. Y como que es más bien de humor negro, pero a mí me generó mucho estrés. Yo no pensé que era de humor negro. Pues, como que los cortos así es. Sí, o sea, a mí me dio. Yo pensé que era drama, pero. No sé, sí está buena. Voy en el 3, luego les digo, pero ¿qué nos vas a recomendar tú? A ver, hace unos meses Hugo, mi co-CEO, me regaló un libro que se llama The Daily Stoic, de un autor que se llama Ryan Holiday. Y debo aceptar que él es más estoico y pacífico que yo, entonces me está sirviendo mucho. Y literal es un libro padrísimo que tiene una lectura chiquitita, es un párrafo todos los días y viene calendarizado, donde lees pues una lección de los estoicos todos los días, y me está sirviendo mucho. Es como despierto y todas las mañanas lo leo, y son recordatorios de pues muchas lecciones de aquellos filósofos y pensadores muchas lecciones que sin duda yo no aplico en mi vida, entonces que me están recordando que las tengo que aplicar. Entonces, The Daily Stoic de Ryan Holiday es mi recomendación de hoy. Pues muchísimas gracias. Es la segunda vez que grabamos en vivo. Yo creo que salió bien. Nos pasamos un poquito. Como siempre, simplemente recordarles que nos pueden dejar muchos comentarios en las plataformas. Espero que ahora sean un poco menos gachos conmigo, porque los comentarios de la semana pasada estuvieron todos Team Carla. No, hubo uno que decía que era su crush. Ese no lo vi. Yo vi como que no les gustó tanto mi postura, pero sí me echan porras esta semana a mí también. Oye, yo quiero decir algo, for the record. Nos mandan, no diría que muchos, pero sí hay varios comentarios que hablan de que me mansplaineas. Sí. Y la verdad es que no. O sea, bueno, por lo menos sí, yo no me he dado cuenta. Pero me llama la atención que la gente está como hiperalerta y
y me defienden de cosas que pues no necesito que me defiendan, pero sí hay una cosa como hiperalerta, y siempre hablamos tú y yo de que no está fácil ser hombre hoy en día, ¿no? Porque pues yo creo que tú les hablas igual a tus amigos hombres. Completamente. ¿Estás de acuerdo? Sí, o sea, efectivamente sí me gusta, o siento que es la responsabilidad de White Paper que salga la explicación, no lo que decimos al principio, esta es la explicación, y no es porque sea mujer o porque yo sea hombre, pero pues sí es un tema. ¿Qué pasa? Pues muchas gracias, René. Gracias.